versos 5 al 8. Abre su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Vayamos juntos al Señor en oración. Padre, sabemos que necesitamos ser instruidos por ti, porque así tu Señor, tú lo has prescrito en tu palabra. Tu palabra, Señor, es el alimento espiritual que nutre nuestras almas. Y Señor, yo oro en esta mañana para que tú satisfagas las necesidades de tu pueblo. Tú conoces, Señor, la condición y la necesidad de cada uno de los corazones de las personas que me escuchan. Las conoces mejor, Señor, que nosotros mismos. Y es por eso, Señor, que te rogamos, te imploramos, Señor, que tomes tu palabra y la apliques a nuestros corazones hoy. De una manera, Señor, que satisfaga esa necesidad. Que nadie salga de este lugar como entró. Usa, Señor, tu palabra para transformarnos, para santificarnos, para moldearnos a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor, te damos de antemano por lo que harás. Y oramos estas cosas en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Muchas gracias a todos. El Señor está enfocado en confrontar ciertas prácticas erradas de los judíos. Y Jesús toma 3 ejemplos de cómo los judíos actuaban en ciertas áreas importantes de la vida espiritual y confronta esas prácticas. El segundo ejemplo de vida piadosa que Jesucristo menciona aquí es la oración. La oración. Y déjenme decirle, para los judíos, la oración era otro de los grandes pilares de su vida religiosa. Y obviamente también debería serlo para nosotros, para nuestras vidas espirituales. Las preguntas que debíamos hacernos en esta mañana, usted y yo, son las siguientes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la vida de oración de un hipócrita religioso y un creyente genuino? ¿Cómo oran las personas que realmente son salvas? ¿Qué diferencia hay entre la vida de oración de una persona perdida y de una persona que es religiosa pero que también está perdida con un creyente genuino? ¿Cómo puedo saber si mi vida de oración es genuina? ¿Cómo puedo saber si realmente yo anhelo tener comunión con Dios? ¿Sabe? Al examinar estos versos que vamos a estudiar el día de hoy, usted y yo deberíamos examinar nuestra propia vida de oración. Deberíamos autoexaminarnos, no pensar en nadie más. Yo no voy a pensar en ninguno de ustedes, voy a pensar en mí mismo. Y les ruego a usted que haga lo mismo, ¿verdad? Las preguntas que debemos hacernos en esta mañana en base a lo que vamos a aprender es, ¿realmente tengo vida eterna? ¿Sé que Cristo es el fruto de la salvación presente en mi vida? Porque al terminar de examinar estos versos, usted y yo podremos saber si realmente nosotros somos salvos o no. Jesús contrasta aquí
dos prácticas antitéticas a la hora de orar. Dos prácticas antitéticas a la hora de orar. ¿Qué prácticas son esas? En estos versos vemos el contraste entre las prácticas rechazadas por Dios en los versos 5 y 7 y las prácticas recompensadas por Dios en los versos 6 y 8. Vamos a ver primero las prácticas rechazadas por Dios en los versos 5 y 7. Fíjense, Jesús describe aquí dos prácticas rechazadas por Dios. Primero, la práctica de los hipócritas religiosos en el verso 5 y segundo, la práctica de los gentiles paganos en el verso 7. Vamos a empezar con la primera, la práctica de los hipócritas religiosos en el verso 5. Fíjense, Jesús comienza diciendo en el verso 5, cuando ustedes oren, note que el Señor da por sentado que sus verdaderos discípulos vamos a orar. Él no cuestiona eso. Él da por sentado que un creyente genuino va a tener una vida de oración. Así que me preguntan esta mañana, mi primera pregunta, o la primera pregunta que todos debemos hacernos, usted y yo, es, ¿oro yo? ¿Tengo una vida de oración personal? ¿Sabe? Matthew Henry afirmó lo siguiente, cito, más fácilmente debería encontrarse vivo a un hombre que no respirase que a un cristiano que no ore. Si falta la oración, falta la gracia. Así que de nuevo, la pregunta es, ¿tengo una vida de oración? ¿Oro regularmente? ¿Oro diariamente? ¿Oro? Sabe que el hábito de la oración es una de las marcas más distintivas de un creyente genuino. El hábito de oración es una de las marcas distintivas de un creyente genuino. Así como un ser humano no puede vivir sin respirar, ninguna persona puede tener vida espiritual si no tiene una vida de oración personal. Así que no basta, y esto es importante que usted lo entienda, con solo participar de las oraciones congregacionales que hacemos los domingos, ¿verdad? Mucha gente piensa que porque vino aquí el domingo y oramos, tuvimos unos tiempos de oración, ya eso es suficiente. No basta con eso. Un creyente genuino buscará continuas oportunidades de orar de manera pública y privada durante la semana. Anhelará orar durante la semana, no solamente el domingo en el culto, sino que buscará continuas oportunidades de hacerlo, ya sea público o privado, pero deseará orar. Orar no es algo que tendremos que pedirle a los creyentes genuinos que hagan. Usted no le pide a nadie que respire, ¿verdad? Respiramos porque necesitamos respirar para poder vivir. Si usted no ora, usted no tiene vida espiritual. Orar es algo que haremos porque anhelamos tener comunión con Dios, porque anhelamos tener una relación íntima y personal con el Dios de la gloria que nos dio vida. Las personas convertidas siempre oran. Cuando usted examina la Biblia se va a dar cuenta de que todo creyente genuino a lo largo de la historia de la redención se ha caracterizado por tener una vida de oración. Así que no es de extrañar que la oración estuviera intrínsecamente arraigada en la vida religiosa del pueblo judío. William Barclay afirma que ninguna nación tuvo jamás un ideal de oración más elevado que el judío. Y ninguna religión le dio a la oración una prioridad mayor que la del judío. Grande es la oración, decían los rabinos. Más grande que todas las buenas obras. Una de las cosas más hermosas que se ha dicho sobre el culto familiar es el dicho rabínico: quien ora en su casa la rodea con un muro más fuerte que el hierro. El único pesar de los rabinos era no poder orar todo el día. Fin
de la cita. O sea, la oración era parte primaria de la vida espiritual de los judíos. Pero, a pesar de todo su celo, tristemente observamos que la vida de oración de ellos se volvió rutinaria y ritualista. Rutinaria y ritualista. Ellos acostumbraron a memorizar ciertas oraciones y las recitaban a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana, a la hora sexta, a las 12 del día y a la hora novena, a las 3 de la tarde. O sea, esos eran los horarios en que oraban. Todo judío devoto oraba 3 veces al día, como por ejemplo vemos que hacía Daniel, ¿verdad? Usted ve en Daniel capítulo 6, verso 10, dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. O sea, esa era la práctica en el Antiguo Testamento. Recuerda que en Jerusalén estaba el templo, que era el lugar donde se adoraba, ¿verdad? El centro de adoración. Y como solía hacerlo, note, como solía hacerlo, esta era una práctica en su vida diaria. Era algo que él hacía diariamente. No es algo que hizo este día nada más porque hubo una situación, porque hubo un problema, porque hubo una circunstancia en su vida. Muchas veces las personas oran nada más cuando tienen problemas. Pero Daniel acostumbraba a orar todos los días. Como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Esta práctica, y esto es algo que quiero enfatizar, esta práctica de tener horarios específicos de oración no es necesariamente equivocada. Si usted tiene planificado su tiempo de oración porque ha escogido horarios en los cuales se le facilita por su trabajo y por su estilo de vida, no hay nada malo en eso. No es eso lo que estamos aquí confrontando o lo que Jesús está confrontando. ¿Por qué? Porque vemos que como Daniel, los judíos fieles empleaban estos tiempos de oración que ya estaban preestablecidos para adorar y para glorificar a Dios, para interceder y para presentar sus peticiones personales al Señor. En otras palabras, los judíos fieles oraban en esos tiempos. Pero los hipócritas religiosos dejaron de usar esos tiempos para realmente derramar sus corazones al Señor, para buscar tener una comunión íntima y personal con el Dios de la gloria. Y simplemente convirtieron esos tiempos de oración en algo ritual y rutinario. Sabemos por los libros de historia y por los comentarios que los judíos repetían el Shema en la mañana y en la noche. Era una de las oraciones que hacían cada día, ¿verdad? Repetían el Shema. Esa oración contaba de 3 breves pasajes de la Escritura. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. Deuteronomio capítulo 11, versos 13 al 21. Y Números 15, 37 al 41. El término Shema es el imperativo de la palabra hebrea que significa escuchar. Y viene específicamente de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, cuando dice así, y así empezaba la oración: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y esa era una oración que los judíos repetían todos los días, en la mañana y en la noche. La segunda oración que todo judío repetía diariamente, en la mañana, en la tarde y en la noche, se llamaba Shemoneh Esrei y significa las 18 y consistía en 18 oraciones y era y sigue siendo una parte clave del servicio judío en las sinagogas. Ellos recitaban, y note esa palabra, ellos recitaban de manera meticulosa estas oraciones, asegurándose de pronunciar cada palabra y cada sílaba de manera correcta.
Así que, y ese es el punto que quiero que usted entienda, su tiempo de oración consistía en recitar estas oraciones de manera superficial y ritualista, sin corazón y sin sinceridad. ¿Cuál es la advertencia que Jesús hace a todos aquellos que estaban escuchando este sermón? ¿Cuál es la advertencia que Jesús da a quienes escuchaban? Fíjense lo que dice Jesús a continuación. No sean como los hipócritas. Y obviamente le está diciendo hipócritas a todos los que oraban o los que recitaban estas oraciones de esta manera. Lo que el Señor está confrontando aquí, amados hermanos, es la práctica hipócrita de los escribas y los fariseos con relación a la oración, la manera en que ellos estaban usando la oración, en simplemente recitar algo preestablecido. Note a continuación qué era lo que ellos hacían, cuál era su práctica. No sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. ¿Ok? ¿Sabe? Orar en pie era la posición más común entre los judíos. Orar en pie era la posición más común. Aunque si usted lee el Antiguo Testamento va a ver que en ocasiones oraban también de rodillas, como lo hizo Daniel, o en ocasiones incluso se postraban en tierra. Ahora, también el templo de Jerusalén y las sinagogas eran los lugares habituales donde los judíos se reunían para adorar y para orar. Pero si por alguna razón alguno no podía llegar a estos lugares, entonces oraban en el lugar que estuvieran. Incluso en la calle. Y lo que quiero que usted entienda es que Jesús aquí no está confrontando la postura de orar. O sea, a él no le importa si usted ora de rodillas o postrado o de pie. Eso no es importante porque uno puede orar de postrado en tierra y el corazón está en rebeldía con Dios. Y uno puede orar de pie y el corazón rendido a Dios. Entonces la postura no es la que determina realmente si la oración es sincera o no. Ni el lugar donde ora tampoco es importante, porque usted puede orar en cualquier lugar. Lo que el Señor está confrontando aquí es la motivación por la cual los escribas y fariseos oraban en los lugares públicos. Ese es el punto. ¿Por qué? ¿Qué motivaba a estas personas a orar en los lugares públicos? Ellos buscaban orar ante el mayor número de personas posible, porque su único objetivo, su única meta era buscar el reconocimiento de los hombres. Y es por eso que Jesús les llama hipócritas. Fíjense, cuando ellos supuestamente oraban, el centro de atención, su centro de atención estaba en ellos mismos y no en Dios. Y usted dirá, ¿cómo sabes eso? Bueno, Jesús lo describió muy bien en una parábola, la parábola del fariseo y el publicano. Jesús dice en Lucas 18, 10 al 11, que dos hombres subieron al templo a orar. Note, aquí hay dos personas, los dos van al templo. ¿Los dos van a qué? A lo mismo, a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos, un publicano. Ahora, note lo que dice Jesús con relación a los fariseos. El fariseo, y recuerde, es a esos hipócritas religiosos, a los líderes religiosos de la nación, a los que Jesús está confrontando aquí. Note lo que hacía el fariseo. Puesto en pie. Ahora, lea detenidamente lo que dice a continuación. Oraba para sí de esta manera. ¿Para quién oraba? Para sí. O sea, él no estaba orando a Dios,
Él no estaba clamando a Dios. Él no estaba buscando tener comunión con Dios, tener una comunicación con Dios. Jesús está confrontando aquí una práctica hipócrita común, y es cuando oramos para nosotros mismos. Y no solamente para nosotros mismos, sino también para otras personas alrededor nuestro, en lugar de a Dios. Porque muchas veces utilizamos nuestras oraciones para dar un mensaje a alguien que nos escucha, para decirle algo a alguien que nos escucha, o para demostrar nuestro conocimiento teológico, demostrar cuánto sabemos, en lugar de tener nuestra mente y nuestro corazón enfocados en el Dios de la gloria, en el trono de Dios y en su santa presencia. Cuando un discípulo ora, cuando un creyente genuino ora, no debe importarle si alguien lo ve o no, si alguien lo escucha o no. Fíjense que Jesús dice que a los escribas y los fariseos les gusta orar. Les gusta orar. Y cuando usted escucha eso, que le gusta orar, obviamente nos parece algo maravilloso, algo espiritual. Se supone que nos debe gustar orar. ¿Te gusta orar? Pero la pregunta aquí es, ¿por qué les gustaba orar? ¿Oraban porque amaban a Dios y porque anhelaban tener comunión con Él? ¿Cuál era su motivación? Jesús lo deja claro, para ser visto por los hombres. Esa era su motivación. Iban a orar públicamente para ser vistos por los hombres. Les encantaba orar de pie durante los cultos públicos, e incluso el texto bíblico aquí enfatiza que ellos buscaban en ocasiones salir en horario que no les diera tiempo a llegar al templo o a la sinagoga, y buscaban la calle más concurrida que hubiera, porque en esos horarios específicos ellos tenían que pararse y orar. Y buscaban estar delante de la mayor cantidad de testigos posible. Eso es lo que está enseñando aquí. Lo hacían a propósito. Querían estar delante de mucha gente para que los escucharan orar. Y entonces creaban frases elegantes para expresar pensamientos elevados, buscando impresionar a los que los escuchaban con su piedad y con su elocuencia. Recuerden que expliqué la semana pasada o las semanas anteriores que la palabra vistos, cuando dice que le gustaba orar para ser visto, dijimos que la palabra visto aquí es la palabra de la cual obtenemos el término teatro, y que la palabra hipócrita originalmente significaba un actor en un teatro. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí es que los escribas y los fariseos estaban simplemente actuando. Era todo una obra, algo sin corazón, sin vida. Era una actuación para que otros los vieran. Vieran cuán santo, cuán piadoso ellos eran. Y sabe, Jesús explica cuál es el resultado de este tipo de actitud. Jesús deja claro cuál es la consecuencia de una práctica de oración hipócrita. Note lo que dice a continuación el Señor. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. ¿Qué significan esas palabras, hermano? Ellos querían orar ante los hombres para recibir la alabanza y el reconocimiento de los hombres. Y los recibieron. Y los recibieron. Y eso es todo lo que recibirían. O sea, Dios no les debía absolutamente nada. Dios no recompensaría a estas personas. Todo su teatro religioso no tiene valor eterno. Y no recibirán recompensa alguna de parte
de Dios. Entonces la pregunta que debemos hacernos en esta mañana tú y yo es, cuando usted y yo oramos, ¿nuestras oraciones están centradas en nosotros mismos o están centradas en Dios? Si nuestras oraciones están centradas en nosotros mismos, no recibiremos recompensa alguna del Señor. Lo único que recibiremos será el reconocimiento y el aplauso de los hombres. En mi vida de oración anhelo tener comunión diaria, constante con el Señor, o simplemente oro cuando tengo una situación, un revés, un problema, una adversidad. ¿Realmente anhelo hablar con Dios? ¿O limito mi tiempo de oración a los tiempos en que estoy con otras personas para que me escuchen orar? Todas esas prácticas Jesús dice que son hipócritas y que no serán recompensadas por Dios. Hemos examinado la práctica de los hipócritas religiosos. Ahora vamos a analizar la práctica de los gentiles paganos. La práctica de los gentiles paganos en el verso 7, dice el verso 7, y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. ¿Sabe? El término griego ahí, que ha sido traducido, usen ustedes repeticiones, también podría ser traducido como balbucear, ya sea en el sentido de repetir palabras, balbucear o parlotear. Y quizás es muy probable que sea una referencia a las fórmulas mágicas paganas, una repetición de sonidos sin sentidos. Déjeme decirle, la práctica de repetir oraciones o palabras era común en muchas religiones paganas de la época. La práctica de repetir oraciones o palabras era común en muchas religiones paganas de esa época. Por ejemplo, usted lee en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 26, que los profetas de Baal invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos, oh Baal, respóndenos, oh Baal, respóndenos. Desde la mañana hasta el mediodía, oh Baal, respóndenos. ¡Wow! Y que una turba en Éfeso estuvo gritando por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Hechos 19:34. ¿Sabe? Usted ve hoy una práctica muy común en el movimiento carismático y es orar repitiendo lo mismo. Y usan la frase, por ejemplo, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, como que eso es un amuleto que pueden usar. Y es una práctica pagana, no es cristiana, no viene del cristianismo. Y les voy a explicar, el enfoque pagano era que se debía seguir repitiendo la frase o la oración hasta que el Dios, y obviamente sabemos que estamos hablando de un ídolo, un Dios falso, se cansara de escucharla e hiciera lo que los creyentes pedían. Ahora, obviamente, la Biblia nos dice que estas personas oraban a ídolos, que como dice el Salmo 115, versos 4 al 8, los ídolos son obras de manos de hombre, es invención de hombre, no son el Dios vivo y verdadero. Y dice el verso 6 que tienen oídos y no oyen, y que los que se volverán como ellos todos los que los hacen y todos los que en ellos confían. O sea, un ídolo es algo inútil. Aquellos que oran a los ídolos, están orándole, son tan inútiles como los ídolos a que le oran. No tiene sentido, ¿no? Es perder el tiempo. Ahora, lo triste es que esta práctica pagana fue adoptada primero por los judíos y luego incluso por algunas áreas del cristianismo. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. Sabe que los creyentes católicos no oran, ellos rezan. Los rezos es una práctica que perdura hasta el día de hoy. Alguien hace algo y ¿qué le dicen?
rece 10 Ave María y resuelto el problema, ¿cierto? En otras palabras, sus oraciones no surgen del corazón. Y muchas veces ni siquiera les importa el significado de las palabras que estaban repitiendo. ¿Por qué? Porque tan solo es una cuestión de una ceremonia religiosa. Lo importante es simplemente hacer lo que me dijeron. Recitan sus oraciones de manera superficial y ritualista. Por tanto, su tiempo de oración simplemente consiste en vanas repeticiones. Voy a orar 10 veces, voy a rezar 10 veces el Ave María o el Padre Nuestro o lo que sea, y ya con eso, ese es mi tiempo de oración. Yo quiero que usted entienda, un creyente genuino no recita sus oraciones. Nosotros no rezamos, nosotros oramos. Y orar es conversar con Dios, comunicarnos con Dios. Es abrir nuestro corazón, nuestra alma delante de Dios. Otra práctica equivocada de los gentiles era que ellos creían que mientras más largas fueran sus oraciones, mucho mejor. Porque obviamente lo que querían era convencer al Dios, ¿verdad? Dios falso. Y esas prácticas también fueron adoptadas por los escribas y los fariseos, por los hipócritas religiosos. Y vemos que Jesús los confronta en Marcos 12, 38 al 40. Dice así la Escritura, hablando de ellos, de los hipócritas religiosos, de los escribas y los fariseos, que ellos por las apariencias hacen largas oraciones. Ahora, la pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿usualmente hago largas oraciones en público y oraciones cortas en privado? ¿Soy alguien que en privado no tiene mucho que decirle a Dios, pero en público tengo que decirle muchísimas cosas? ¿Sabe? Así actúan los hipócritas religiosos. Ahora, yo quiero que usted entienda, no hay nada malo con una oración larga. No es eso. Siempre y cuando sea una oración que nazca del corazón y que realmente sea una oración sincera, enfocada en el Dios verdadero. ¿Bien? No es el tamaño de oración, es la motivación de la oración lo que estamos confrontando, lo que el Señor está confrontando. Toda oración debe ser hecha en buscar tener comunión con Dios y buscar la bendición de Dios, pero sobre todo buscar someternos a Dios. Hemos examinado las prácticas rechazadas por Dios y ahora vamos a analizar las prácticas recompensadas por Dios. Las prácticas recompensadas por Dios en los versos 6 al 8. Aquí Jesús describe dos prácticas que Dios recompensa y son la práctica de orar en secreto, en el verso 6 y la práctica de orar con fe en el verso 8. Vamos a empezar con la práctica de orar en secreto. Verso 6, dice el verso 6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará. El término aposento ahí se refiere a una habitación interior, a una despensa. En el contexto era un lugar muy reservado, muy privado, donde usualmente las personas guardaban las cosas valiosas. Y la idea es que usted y yo deberíamos buscar un lugar, el lugar más privado que tengamos disponible. El lugar más privado que tengamos disponible. Déjeme decirle, lamentablemente, como siempre, ha habido algunas personas que han utilizado estos versos para tratar de justificar el hecho de que Jesús prohibió o condena la oración pública e incluso los cultos de oración o las reuniones de oración. Pero obviamente las enseñanzas del Nuevo Testamento refuta esa idea. Usted va a ver muchos pasajes donde se muestra que los creyentes se reunían para orar y que la oración pública era una parte esencial de la vida de la iglesia. ¿Ok? No es eso lo que Jesús está confrontando aquí. El enfoque del Señor aquí está en la motivación
con la que oramos, en la actitud con la que oramos. Lo que Jesús nos está enseñando, amado hermano, es que usted y yo debíamos buscar o utilizar el lugar más privado para orar. ¿Por qué razón? A fin de no ser tentado a aparentar. A fin de que no haya distracción. A fin de que nuestra mente y nuestro corazón esté a solas con Dios. Nos dice que cerremos la puerta para que podamos concentrarnos en Dios y que entonces oremos a nuestro Padre. Déjeme decirle algo, no hay, escuche bien lo que voy a decir, no hay un deber, no hay una práctica más descuidada en la religión que la oración privada. Tristemente, los cultos de oración son los cultos donde menos personas asisten. No entendemos la importancia de oración. Si la entendiéramos, no viviéramos un estilo de vida descuidado en la oración. Obviamente, cuando usted y yo asistimos a la oración pública, hay personas que lo saben porque tenemos testigos que nos escuchan orar. Y cuando oramos en familia, pues obviamente la familia también lo sabe. Pero si oras en privado o no, es un asunto que solamente Dios y tú saben. Es algo privado. Es entre tú y Dios, entre Dios y yo. Déjeme decirle algo. En realidad, la mayor parte de nuestra vida de oración literalmente debe ser en secreto. Debe ser personal. Debe ser entre Dios y yo. Y es muy raro cuando una persona va al lugar secreto de oración y derrama su alma delante de Dios con frecuencia en secreto y que no sea sincero. Vemos que Jesús se apartaba con frecuencia de sus discípulos para irse a orar completamente a solas con el Padre. Debemos preguntarnos entonces nosotros, ¿oramos más en público que en privado? ¿Oro más en público que en privado? Si yo oro más en público que en privado, puedo estar seguro de que tengo 99% de papeleta de ser un hipócrita. Pero si usted ora a Dios en privado, con un corazón rendido a Él, con sinceridad y en secreto, dice Jesús que el Señor va a recompensar. Es el Señor quien va a recompensar su sinceridad y su dependencia en Él. Quienes oran con hipocresía recibirán la recompensa del mundo. Y quienes oran con sinceridad recibirán la recompensa de Dios. Tengo una vida de oración privada. Oro yo diariamente a Dios. Oro yo a solas con Dios. ¿Tengo la práctica de orar en secreto? Si no la tengo, algo está mal con mi vida espiritual. Algo está muy mal. O no tengo vida espiritual. Porque todo hijo de Dios anhela tener comunión con su Padre Celestial. Si yo no busco tiempo de tener comunión con mi Padre Celestial, es porque no soy hijo del Padre Celestial, o no estoy seguro, o realmente no lo soy. La primera práctica que Dios va a recompensar es la práctica de orar en secreto. Y la hemos examinado. Ahora vamos a orar la práctica de orar con fe. Verso 8. Dice Jesús, por tanto, no se hagan semejantes a ellos. Ahora, ¿a quién se refiere? Obviamente ustedes vieron que yo intercalé los pasajes
por la manera en que Jesús dio esta enseñanza. Cuando Jesús dice, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, se refiere a los gentiles que rezaban, o sea, que recitaban sus palabras sin sentido por horas y horas. Es a ellos a quienes está haciendo referencia en el verso 8. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no debemos hacernos semejantes a ellos? ¿Por qué no debemos tener esa práctica equivocada? Jesús da aquí la explicación teológica, la razón por la cual no hace falta hacer eso. Note la explicación, porque su Padre sabe las cosas que ustedes necesitan antes de que ustedes se las pidan. ¿Escuchó esa preciosa idea de Jesús? Hermano, el propósito, escuche bien lo que voy a decir, no se me distraiga, por favor. El propósito de nuestras oraciones no es informar a Dios como si Dios estuviera enterándose de lo que le vamos a decir ahora. A Dios no lo sorprende. Usted no ora para informar a Dios. Tampoco es para persuadir a Dios, porque muchas veces oramos para que Dios haga lo que queremos, ¿cierto? Yo quiero esto, Señor. Esto es lo que yo quiero. De hecho, he escuchado a predicadores decir que Dios no puede hacer nada sin que nosotros no se lo ordenemos. Creo que la mayoría de ustedes está muy familiarizados con la falsa teología de la prosperidad, donde dice que si usted no decreta y no declara, nada puede pasar. Que todo lo que pasa es porque yo declaro, yo decreto. Déjeme decirle, todas esas prácticas son abominables a Dios. Quienes usan este estilo de oración no se dan cuenta de que están orando al Dios equivocado, pero no es el Dios de la Biblia. Orar es ir delante de Dios con fe, con sinceridad y con devoción, pero sobre todo con un corazón rendido al Dios de la gloria, en absoluta dependencia, en su soberanía. Dios es soberano, Dios está en control de todo lo que pasa. No cae una hoja de un árbol sin que él no lo sepa. Todos tus cabellos, los míos, están contados. ¿Tú piensas que Dios no sabe lo que estás pasando? De hecho, puede ser que lo que estés pasando sea porque Dios lo permitió, precisamente porque el que no sabe lo que está haciendo eres tú. ¿O soy yo? Dios cuida providencialmente de sus hijos. Dios cuida providencialmente de su pueblo. ¿Qué significa? Dios orquesta, como dice Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún las pruebas, las vicisitudes, los problemas tienen un propósito para los creyentes y es santificarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Orar es expresar nuestras necesidades y nuestras cargas delante de nuestro Padre Celestial. Es venir ante Él en dependencia y rendido, suplicando, no ordenando, que Él nos guíe y que Él obre en nosotros y que Él nos ayude a conformarnos a su plan. ¿Sabe? Dios conoce todo, Dios sabe todo lo que está pasando en tu vida y en la mía. Dios sabe todas tus necesidades espirituales, físicas, emocionales, materiales, mejor que tú y mejor que yo. El problema no está en Dios, está en nosotros, que queremos guiar a Dios y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Ese es el problema serio. Dios lo sabe todo, pero Él quiere que usted y yo demostremos nuestra fe y nuestra dependencia en Él al ir y pedirle, al ir y orar y decirle, Señor, tú conoces mi necesidad, tú conoces mi corazón, tú conoces mis circunstancias.
hágase tu voluntad y no la mía. J.C. Riley dijo lo siguiente: la oración es para la fe. La oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. ¿Cómo puede un hombre vivir sin respirar? ¿Y cómo puede un hombre, cómo un hombre puede creer y no orar? ¿Quieres saber si eres un verdadero cristiano? Entonces, asegúrate de responder esta pregunta. ¿Oras? ¿Oras a Dios? ¿Oras en privado? ¿Tienes una vida diaria de oración y de comunión con Dios en dependencia a Él? Oremos, hermano. Padre, sabemos que ningún pecador puede tener a tu acceso de gloria, tu trono de gloria, y que solo podremos ir a ti, ante tu bendita presencia, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, Jesucristo. Entonces, Señor, oramos el día de hoy que si hay alguien en este lugar entre nosotros que no conoce a Jesucristo como Salvador y Señor, que este sea el día en que llegue a conocerlo, porque fuera de Él no hay acceso a tu trono de gloria. Todas las oraciones son hipócritas y no tienen significado, son vanas repeticiones de palabras si no son hechas en el nombre de Jesús. Entonces, Padre, que no haya nadie aquí sin Cristo. Lleva a cabo tu obra en sus corazones. Señor, y para aquellos que son cristianos, Padre, que como los discípulos evitemos caer en la hipocresía y en los mismos errores que cayeron los escribas y los fariseos. Ayúdanos a orar con sinceridad y con fe, en una actitud de completa sumisión y dependencia y de gratitud a ti. Oh Dios, te amamos y te damos gracias por el privilegio de la oración mediante Jesucristo y el acceso que tenemos delante de tu presencia a través de Él. Y rogamos, Señor, que tú nos conformes cada día más a su imagen y semejanza y nos ayudes a lidiar con el pecado que hay en nuestros corazones. Lo pedimos en su nombre. Amén y amén y amén.